Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Click. Ella es Fer, yo soy Sam y una vez más estamos aquí con ustedes. ¿Cómo están? Es una gran bendición después de 15 días volvernos a ver por aquí. Y hoy es un programa muy especial porque va a ser algo un poco distinto de lo que estamos acostumbrados. Hoy no hay un tema como tal cual, pero sí. El día de hoy yo voy a entrevistar a Samuel, pero ¿por qué? Nos hemos dado cuenta que últimamente, gracias a Dios, han agregado más personas a nuestras cuentas. Hay más personas nuevas en este lugar, en este espacio. Y muchas veces comentamos como de, ay, cuando tuve el accidente, cuando no sé qué. Y muchas personas se quedan así como, pues, ¿qué pasó, no? Y el día de hoy queremos abrir esta parte de la vida de Samuel para que podamos ser bendecidos todos y una vez más darle a través de este testimonio la gloria a Dios por todo lo que ha hecho y que sigue haciendo hasta el día de hoy. Así que vamos a hacer una entrevista. Samuel no sabe las preguntas que hice, pero entonces ustedes van a ver su sorpresa. Van a ver cómo se dice qué pasa en este espacio. Ok. Esperemos que sean bendecidos como yo he sido bendecida a través del testimonio de Samuel. Así que vamos a comenzar. Tú puedes expláyate todo lo que quieras. Son poquitas preguntas, pero sobre todo como para que tú nos cuentes a todos y podamos conocer qué ha hecho Dios contigo. Entonces vamos a empezar. De acuerdo. Vamos a empezar tal cual, así como al punto. Ok. ¿Qué pasa cuando tú tienes 1 año 3 meses? Ok, cuando yo tengo 1 año 3 meses, lo que sucede es que yo me caigo de un segundo piso, me caigo de cabeza, entonces mi cabeza como que pues me descalabro, en palabras como familiares, entro como en me desmayo, como en una especie de, sí, pues me voy. Y mis papás y mis abuelos y mis tíos vamos al hospital todos y ahí empieza como todo un proceso. Llegamos al hospital donde me operan. Bueno, voy a hacer el cuento largo, corto, ¿sí? ¿O explico más? Pues explica las partes que tú quieras contar, por ejemplo, qué te platican tus papás, porque ahorita nos acabas de decir, o sea, que tú tenías 1 año 3 meses, o sea, la verdad no tienes memoria de ese evento, gracias a Dios. Sí, Pero sí, prácticamente eso es lo que me han contado. sí, o sea, ¿qué te cuentan tus papás? ¿Quiénes más estaban ahí? ¿Cómo fue? ¿Qué pasaba en medio de ese momento de la ida al hospital? ¿Qué pasó cuando ya estabas en el hospital? Cuéntanos como esa parte. Ok, en el trayecto, lo que me cuentan es que en el trayecto de la casa de mis abuelos, de donde sufrió el accidente al hospital, pues obviamente hay mucho estrés, hay mucho tráfico, está pues como toda la situación encima de ese momento. Mi mamá empieza como a abrumarse, pero para a todos en seco y les dice, ¿saben qué? O sea, ahorita es momento de orar, ahorita es momento Wow. de pararnos en la fe, vamos a orar porque suceda un milagro y así. Entonces se toma el control de ese momento y se empieza como a hablar sobre mi vida, que hay vida, que hay sanidad, que va a pasar un milagro y así. Llegamos al hospital y pues obviamente pues todo el panorama estaba como muy catastrófico y los doctores tenían que saber qué onda, qué pasó. Entonces me llevan al quirófano, ahí en el quirófano se dan cuenta que se me había caído como, bueno, que la descalabrada había sido como una especie de cuando rompes un huevo, que están así los pedacitos y todo. Entonces lo que hacen es operarme y en esa operación ellos se dan cuenta que se había perdido Parte. como parte del cerebro, como parte de esta masa gris. Pero pues ellos pues hacen todo, ¿no? O sea, tienen que cerrar y todo para tenerme como en un coma y ver qué sucede. El diagnóstico por todo este panorama a mis papás es de que, ¿sabes qué? Tu hijo de vivir va a vivir en un estado vegetal. O sea, él te va a poder escuchar, te va a poder ver, pero no va a poder interactuar contigo. Va a ser como una persona que va a estar ahí nada más. Ese es como el diagnóstico al que se enfrentan primero. Para esto, mis papás se congregaban en una iglesia, gracias a Dios, en donde están en oración y así constantemente. El pastor de esa iglesia llega al lugar y pues todos empiezan a orar, todos empiezan como a moverse en este sentido espiritual de orar y orar y orar y clamar a Dios por un milagro. Y suceden varias cosas en cuestión sobrenatural Ujú. en este periodo. ¿Cómo Hay, qué cosas?
hay unas visiones en donde una persona ve ángeles alrededor de los doctores y del quirófano y cómo Dios estaba obrando. Y esto es lo que le dice la persona a mis papás, ¿saben qué? O sea, Dios está obrando en esta situación, no hay... La cosa no está perdida, Dios dice que va a ser un milagro, Dios dice que va a traer sanidad y que confiemos en Él. Esa es como la primera visión. Y luego sucede que pasan como 15 días que yo Pero caigo... 15 días y seguías tú en el hospital. Sí, como 15 días y yo seguía en el hospital porque pues había que tener observación. O sea, mis papás estaban como con toda la fe en el sentido de que iba a pasar un milagro. Un milagro de que no, pues Samuel va a salir como si nada hubiera pasado y vamos a recordar esto como un mal momento porque creemos en un Dios grande y un Dios sobrenatural y así, ¿no? Lo que sucede es que después de que yo estoy, después de la operación de terapia intensiva y del coma, reacciono en el sentido de que vuelvo en mí, pero ya para este momento pues ya habían pasado días, ya se habían como tenido la oportunidad de haberme desconectado, o sea, ya la familia ya había sido muy sacudida emocionalmente. Claro. Porque ya, por ejemplo, algo que sucedió en el hospital es que mi mamá tenía la oportunidad de estar conmigo en, pues sí, ahí en el área de los niños donde estaba yo. Y ponía música de alabanzas y así. Y de hecho se convirtió como en una enfermera, pues, como en un ayudante para los que estaban ahí para bañarme, para cuidarme, para todo eso. Y gracias a eso, eh, sucedió que cuando estaba todo ese periodo, una persona con una unción increíble en los milagros y así fue a la iglesia donde nos congregábamos en ese momento. Y el pastor de mis papás y mío, pues lo llevó para que orara por algunos niños que habían ahí en terapia intensiva. Y ya tiempo después, hace cuenta que, bueno, no tiempo después, me voy a regresar. Sí. Cuando esta persona entra y empieza a orar, mi mamá dice que ese momento fue muy sobrenatural, que literal se sentía la gloria de Dios así, o sea, muy física. Sí. Y hay un testimonio de una niña que operaron súper chiquita, súper chiquita, de una operación del corazón, que tenía una probabilidad nula de vivir. Pero este pastor oró por ella y hoy en día pues ya ha de tener yo creo que mi edad y así, y es una persona que vive su vida normal, totalmente normal. Wow. Y ahí me encanta porque sucedió eso que dice la palabra de Dios, ¿no? Que uno va siendo como este portador del aroma del conocimiento de Dios y va siendo luz y todo. Entonces me encanta porque Dios utiliza como esta oportunidad que estaba viviendo mi familia, este momento de caos, humanamente de caos, para bendecir a los demás, ¿no? Para tener milagros como estos, para tener milagros como el que mi mamá pudo estar conmigo todo ese tiempo y estar siendo una enfermera, pues prácticamente ahí cuidándome y así. Y algo que, por ejemplo, les dijeron a mis papás es de que, pues, ya ven el diagnóstico, ¿no? Ustedes tienen la decisión de desconectarlo o tienen la decisión de esperar, o sea, ustedes hagan lo que convenientemente piensen que es para sus vidas y así. Entonces mi papá Sí. ora, sí, o sea, fue una cosa muy intensa, ora y le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? O sea, yo sé que tú puedes hacer un milagro, pero yo quiero tener certeza de eso, porque quiero ver con mis ojos, quiero ver con mis ojos físicos algo que me dé aliento. Entonces, dice mi papá que cuando estaba orando por mí, por eso, yo muevo mi pie izquierdo. ¿De verdad? Ajá. Entonces, eso fue como una señal que Dios le dio directamente a él de que Iba a salir. de que iba a salir y que iba a estar orando. Ay, sí. No Entonces, pues ahí sí seguían perseverando en la fe, seguían perseverando en la fe. Ofrecían misas por mis papás, porque los doctores pensaban que ya mis papás estaban entrando como en un estado de locura, de que no estaban viendo la realidad, pues, y que estaban yendo por un lado que no era como lo que humanamente se ve con los ojos, ¿no? Eso es algo que te iba a preguntar ahorita que estabas hablando como de todo esto que estaban viviendo tus papás, como de tía que estaba todo en el hospital, toda la parte de que el pastor iba y venía y todo el rollo.
¿qué clase de comentarios recibían tus papás? Por ejemplo, como, no sé, es que, o sea, digamos como, no sé, de unas personas que puedan haber dicho de que, no sé, Dios les mandó este castigo, o, ¿sabes? Porque muchas veces recibimos comentarios así y en vez de apoyar, o sea, estamos destruyendo a una persona que de por sí tiene el corazón hecho pedazos delante de Dios. Y, y no sé, o sea, de verdad, ahorita, ay no, escuchando toda esta parte, de verdad, no puedo ni siquiera imaginar lo que deben haber vivido tus papás, tus abuelitos, tu familia en el momento de estar ahí contigo, tan chiquito en el hospital. Sí, más Que, ahora que tenemos un bebé, sí, exacto, o neta sea, es como... sí, o sea, no puedo ni siquiera, o sea, no puedo ni siquiera pasarlo por mi mente, o sea, no puedo. Ujú. Pero, ¿qué tipo de comentarios llegaban a recibir tus papás y cómo ellos lo combatían, ¿sabes? O sea, cómo crees que ellos pudieran como, o sea, lo que dices, o sea, de que ofrecían misa porque pensaban que sus papás estaban locos, cuando no había locura, era una fe, era fe Sí, sobrenatural, o sea, porque Dios había puesto esa convicción en sus corazones. así es. Pues ellos reaccionaban a los comentarios que sí hubo, o sea, como dices, o sea, de que, no, pues, ¿qué hicieron para que Dios Esto trajera pasara. esto sobre su vida? O, o qué está pasando en su relación, o oigan, ¿qué sucedió con Samuel? O, ¿sabes? Como muchas cosas que, pues, la gente llega a pensar en algún momento, ¿no? Cuando, pues, en ese momento uno espera que como cuerpo, que como iglesia, pues, te abriguen la situación, ¿no? Y sean apoyo y así. Claro. Pero, Muchas veces pero terminan trayendo muchas veces, condenación. ajá, muchas veces más bien fueron como condenaciones y condenaciones. No. Y mis papás lo que hicieron fue pues apartarse, ¿no? O sea, retirarse de esos, como de esos círculos, de decir, ¿sabes qué? O sea, no tengo cabeza para pensar en los cuestionamientos que me estás dando. Ya es mi realidad bastante como para preocuparme por alguna cosa así, ¿no? Claro. Entonces, lo que hicieron ellos fue pues literal apartarse. De hecho, hasta la fecha, bueno, mis papás, y por ende yo, no tenemos como mucha relación con personas que estuvieron en la vida de mis papás en el pasado por esta situación, ¿no? Porque creen que todo es como una consecuencia a alguna situación o algo así, Un castigo de parte de un Dios. castigo de parte de Dios, ajá. Entonces, lo que mis papás hicieron fue estar con las personas que estaban con ellos y pues obviamente como alejarse, porque obviamente en este momento tú estás vulnerable y Claro. no quieres entrar como en esos detalles, ¿no? En esos combates, pero sí, ellos se agarraron de una fe de creer en más allá de lo imposible. Y gracias a Dios, yo pues salgo después de como 15 días, 3 semanas. La verdad, la de las fechas es mi mamá. Pero después de este periodo así como de agonía yo salgo. Y salgo, gracias a Dios, pues obviamente vivo y todo. Pero con mi ojo izquierdo totalmente metido y con el lado izquierdo paralizado. Las manos, los brazos, o sea, todo el lado izquierdo paralizado. Prácticamente, yo para este momento del accidente tenía 1 año 3 meses. Entonces, nosotros hemos visto en nuestro hijo todo lo que ya avanzas como persona en 1 año 3 meses. Entonces, cuando yo salgo del hospital, yo salgo como si hubiera nacido casi literalmente. Súper dependiente, sin oportunidad de mucho lenguaje, sin equilibrio. Y empieza un proceso muy, muy cañón. Gracias a Dios, a mis papás los informan y les dicen, ¿saben? O sea, los capacitan dentro de que los doctores los podían ver como los quisieran ver, los capacitan en decir, ¿sabes qué? Pues te tienes que preparar por si tu hijo sale ciego, te tienes que preparar por si tu hijo sale en silla de ruedas, te tienes que preparar por si esto, por si aquello. Y esos fueron contactos que les dieron a ellos. Y gracias a estos contactos se empieza como un proceso de terapias. Fui a terapias visuales, fui a terapias de psicomotricidad, de lenguaje, de, por ejemplo, equitación, natación, todas las cosas que pudieran hacer conexiones neuronales, porque todo el proceso se trataba de eso. Pues sí, Samuel sufrió un accidente, pero este accidente puede dejar una huella en su vida, pero también puede mejorar toda su situación. Puede regresar el lenguaje, puede regresar algo de la visión, puedes recuperar
información para quitar como el lado izquierdo paralizado y todo eso. Entonces, todo esto sucede como en 13 años de proceso. 13 años de terapia. 13 años de terapia interrumpida, literal interrumpida. Terapias visuales, terapias de psicomotricidad, terapias de lenguaje, terapias de equitación, natación. ¿Qué más? Sí, pues básicamente eso. Yo me acuerdo que era una rutina de ir a la escuela, salir, comer en el carro, ir a 2, 3 terapias en el día, a veces 2, a veces 3, llegar a hacer la tarea, cenar. Esa fue como mi vida durante 13 años. Wow. Porque ya en la adolescencia, bueno, poco a poco se fue recuperando todo y Dios iba avisando muchas cosas. Por ejemplo, esta misma persona que vio a los ángeles interviniendo en el hospital, vio a mi mamá como una leona en la fe y Dios le mostraba que le dijera a mi mamá que él iba a responder a esta fe. Y fue algo muy padre porque 3 días de que mi mamá recibió esta noticia, yo la volteé a ver, de no ver y de tener mi mirada ida así, pues así literal ida, yo la volteo a ver cuando ella me estaba bañando. Wow. Sí, y ahora que tenemos a nuestro bebé y vemos como el mismo cuadro, Ay. sí me imagino y sí es como de wow, o sea, qué increíble, qué impresión. Porque pues ya ves cómo hacen caritas y todo. Sí. Y pues Dios estaba como haciendo el milagro. Sí. A mí me impresiona eso que dices ahorita de que Dios responde a la fe. Porque hace poquito yo escuchaba a alguien que decía así como que, bueno, o sea, ¿por qué oro si al final se va a hacer la voluntad de Dios, no? Y bueno, desde ahí hablamos como de la perspectiva del corazón, ¿no? De que necesitamos saber que la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor. Pero cuando uno ora, pueden suceder cosas que no sucederían si no oráramos. Uh-huh. Y que realmente la fe puede mover montañas, que realmente la fe no es como que la fe sea para torcerle el brazo a Dios, sino que yo creo que tal vez es como una llama que Dios pone en nosotros para encender cosas que estarían apagadas si no se activara esa fe, ¿no? Sí. Y ese momento, yo he escuchado aparte ese momento que cuenta ahorita Samuel de cuando, ay, me dan ganas de llorar, de cuando voltea a ver a su mamá. Ah, sí. O sea, no me imagino lo que tu mamá debe haber sentido, o sea, esos pequeños pasos, esas pequeñas probadas que Dios le estaba dando de que, ¿sabes qué? O sea, yo estoy obrando en medio de este tiempo, yo no he quitado mi dedo del renglón, ¿no? O sea, sigo obrando en la vida de Samuel, sigo actuando, no dejes de confiar y no dejes de creer, ¿no? Claro. ¿Y cómo sigue pasando tu vida? O sea, pasan estos 13 años y ¿cómo sigue? O sea, porque más o menos tú tendrías pues como 14, 13, ¿no? Ajá. Como 14, o sea, ¿cómo? Allá tú ya eres un adolescente. Sí. ¿Cómo te sentías con todo esto? El saber que, ok, ya tengo 14 años, tuve un accidente cuando era niño. ¿Tú sentías alguna diferencia contigo y con los demás jóvenes? ¿O qué había en ti? ¿Qué pensabas tú en ese momento? O sea, en todo el proceso cuando ya eras joven. Pues mira, cuando yo era niño, sí había una diferencia. O sea, los maestros siempre eran como un cuidado especial hacia mi persona. Siempre yo veía como esta parte de que, si ellos están jugando con la pelota, tú juega con los carritos o ven y vente a pintar o así, ¿sabes? Como alejándome de las cosas que me podrían lastimar y así. Siempre como cuidándome, ajá, como en esta parte de hay que resguardar. Y pues uno como niño, pues es en lo que vive, ¿no? O sea, no tienes como un punto de comparación de que, ¿por qué con él sí? Y yo la verdad nunca me lo pregunté, como que no tenía cabeza para eso, no sé. Porque también, como mi familia siempre fue cristiana y siempre tenemos el hábito de ir a la iglesia los domingos y así, yo crecí en una atmósfera, o sea, durante 13 años, mi iglesia fue donde me congregaba con el pastor que fue al hospital. Y este pastor es una persona que tiene una fe increíble, una fe que dices, wow. Y él siempre hablaba de un Dios sobrenatural, de un Dios impresionante que te podía sorprender y así. Entonces,
yo crecí en medio de un lugar en donde lo que me había pasado era como, o es un milagro de Dios y es como la excepción y es algo grande y algo increíble y algo que los elegidos viven. Y yo sí crecí como con esta bandera, ¿no? De que eres un testimonio para los demás y eres puede ser como la semilla que se siembra en el corazón de las personas para que las personas tengan fe. Entonces yo tenía como este propósito y a mí eso me dio mucha identidad. Yo creo que yo formé mucha identidad alrededor de esto, alrededor de eres un testimonio para la vida de las demás personas, eres un testimonio de la gloria de Dios, Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Y mis papás muchas veces fueron a lugares, a púlpitos, a compartir el testimonio. Entonces, como yo crecí como en esto, y esto era la realidad que yo conocía, yo llegué a mis 13 años, ya como adolescente, pues uno se empieza a hacer preguntas. Claro. Se empieza a cuestionar muchas cosas, empiezas a tener amigos, a tener más convivencia con nuevas ideas, con nuevas formas. Yo llego y digo, ¿sabes qué? Pues yo quiero, ya no quiero tener tantas terapias, o sea, quiero tener un poco de más de vida, un poco de más libertad. Y entonces ahí es cuando se pausan las terapias y yo me voy al deporte. Ah, ok. Entro al gimnasio con mi papá y a la natación y desde entonces alterno gimnasio, natación, gimnasio, natación, natación, gimnasio, a veces los dos al mismo tiempo, pero desde ese momento fue así como... ¿En qué momento pasa? O sea, porque ahorita cuentas que toda esta identidad se formó a través de lo que tú escuchabas de tus papás, de lo que tú escuchabas del pastor, pero ¿en qué momento pasa de que ya no creo eso a través de mis papás, o sea, ya no creo en el Dios, o sea, bueno, no, ya no que ya no creo, sino que ¿cuándo es cuando el Dios de tus papás se convierte en tu Dios? ¿Cuándo es cuando lo que te decían tus papás de tu identidad, o sea, ahora ya era una verdad en tu corazón por lo que veías en Dios? O sea, ¿cómo pasa ese proceso de, ok, lo que me dicen mis papás, lo que dice el pastor, ahora realmente lo puedo ver yo con mis ojos, lo puedo yo palpar, o sea, ¿cuándo llega a ser tu Dios? Pues ahora sí que hay como un salto hasta mis 17 años, porque de que yo tengo 13 a que, bueno, secundaria, primero, segundo, tercero, y ya entro a la prepa y todo el rollo, en todo ese tiempo yo tuve muchas luchas y muchos cuestionamientos en mi cabeza, Claro. en el decir, el enfrentarme con el amor de Dios era como muy cañón para mí, porque yo decía, pero es que cómo, o sea, ¿cómo dices que tú me amas y me haces pasar por todo esto? O sea, ¿por qué si tú tienes el poder y eres una persona sobrenatural y eres un Dios increíble que abre las aguas y que hace salir fuego de una salsa y que no se consume? O sea, ¿por qué si tú eres un Dios que guía a su pueblo con con nubes de fuego con nubes de nube? Con una columna de nube y una columna de fuego. Haga eso, con una columna de fuego y una columna de nube, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, se te fue el guión, o sea, ¿qué rollo, no? Entonces, durante todo ese tiempo, yo dije, es que no es posible. O sea, yo entré como en un estado de religiosidad en donde yo, eh, pues estaba en el grupo de alabanza de una iglesia, porque mis papás se van a apoyar a una iglesia de unos amigos que iban haciendo, que tenía el apodo de la iglesia del arbolito, porque empezamos en el Parque de los Colomos y de ahí nos fuimos allá de que arriba en un cuarto y así, y ahí empecé yo a cantar, por cantar, porque me gustaba mucho cantar, y empecé a entrar como en una religiosidad de hacer iglesia y de hacer muy al molde de lo que se esperaba de un levita, porque para esto la iglesia en la que yo llego es una iglesia con muchos fundamentos de lo que se espera que tú seas, con mucho de esto, ¿sabes? Entonces el levita o la persona que estaba en la alabanza tenía que hacer así, tenía que hacer así, tenía que hacer así, tenía que hacer así. Entonces como que yo me aprendí el guión y lo seguí, pero no lo internalicé. Solo lo hacías porque era lo que tocaba. Ajá, lo hacía porque era lo que tocaba y porque yo no quería que Dios me odiara más de lo que yo pensaba que ya me odiaba, ¿sabes? Por todo lo que yo entendía en ese momento y todo lo que no estaba viendo. Entonces, yo llego como con todos estos cuestionamientos
Bueno, me voy a dar unos pasos para atrás. En la secundaria yo tuve la oportunidad de ir con una pastora de... ¿Cómo se dice? Pues no es como de gira. Bueno, de misiones, ponle que de misiones, a Costa Rica. Y esta pastora tenía la manifestación del oro en el cabello. Y de... Le salía aceite también del cuello. Y a su esposo también le brillaba la cara. Y Dios hacía cosas, Dios hace cosas increíbles porque aún ahora en su iglesia y todo siguen pasando cosas impresionantes en cuestión de milagros y así. Y ahí me tocó ver de cerca como toda esta parte de que me tocó ver cómo le dieron un navajazo, por ejemplo, en el brazo, cómo ella sufrió como persecución, me tocó ver cómo crecían los pies, o sea, ella oraba porque los pies se enderezaban y de repente crecía el pie, y yo así, o sea, como que el Dios que me habían contado se me estaba presentando. Ya tú lo veías con tus ojos. Ajá, yo ya lo veía así porque pues yo no estuve en el hospital, ¿sabes? Yo no vi Claro. como todo ese momento ni nada, pero ya al vivirlo ahí en Costa Rica yo fui como de, wow, o sea, Sí qué sucede. rollo, ajá, pero ¿por qué con ellos y por qué no conmigo? O sea, yo seguía como con esta onda interna, ¿no? Entonces, llego a la prepa como mis, ¿qué? Pues sí, a ver, 15. ponle tú, ajá, más o menos, como mis 15, 16, 17, una cosa así, ya en el proceso de la prepa, pues obviamente amistades chidas, amistades no tan chidas. Mi hermano me presenta a un chavo que en ese momento hubo un movimiento aquí en Guadalajara que se llamó, un evento que se llamó Vive lo Rojo. Ah, sí, sí me acuerdo. Y este chavo tenía una chamarra de ese evento. Y ya mi hermano me presentó de que, ay, mira, él es cristiano y que no sé qué. Y yo así como de, ah. ¿Sabes? Porque ya ahora la prepa también se iba a convertir como en un lugar en donde yo tenía que Que entrar sé. en un formato. Ajá. Mm. Entonces fue así como de que, qué padre. Pero yo ahora sé que Dios fue como que nos ligó en una amistad muy, 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 muy cercana. Y en uno de esos momentos como de vulnerabilidad, yo le expresaba a esta persona que, que yo me sentía como relegado, que yo me sentía como aislado de los planes de Dios, como olvidado, como por todo el contexto, como del contexto del accidente, del contexto de mi llegada al mundo, bla, bla, bla. O sea, por todas estas cosas yo me sentía así como relegado. Y entonces él me lleva a Efesios 2:10, en donde dice, dice la palabra de Dios que nosotros somos hechura suya, creados en Él, para buenas obras. Entonces yo me sentí como identificado en el sentido de que, o sea, puede que no haya estado planeado, puede que hayan pasado muchas cosas, pero al final sigo estando en el propósito de Dios. Y Dios no es como que, este día no voy a hacerle caso a Samuel y pues ni modo, ¿no? No pasa nada Sí. si sucede algo o así, porque todo estaba en Él y todo es para Él y así. Entonces a mí eso trajo muchísima identidad a mi vida. Esa parte Wow. de tienes un propósito en Dios, Dios te pensó, Dios te diseñó, o sea, eres hechura suya, Wow. creado en Él para buenas obras. Entonces eso como que selló todo lo que se venía hablando de este Dios como sobrenatural y así, a todo el proceso de mi adolescencia y bla, bla, bla. Yo creo que ahí fue donde hubo como un parteaguas en mi identidad. Wow. Qué cañosísimo. Ay, sí. Ay. Ay, la emoción. Sí, no manches, es que yo creo que esta es una muy pequeña porción de todo tu testimonio porque, Sí, porque nos pues, estamos yendo rápido. no, y aparte ahorita ya tienes 27 años, o sea, Ujú. y yo he podido ser partícipe de cosas que ha hecho Dios en tu vida, pero a partir de que te conozco en la iglesia, pues, o sea, Ujú. y ya tiempo después que nos conocemos mejor, nos hacemos novios, nos casamos, o sea, yo puedo ver cómo Dios sigue obrando en tu vida de muchas formas, pero es como queremos compartirles esta pequeña porcioncita de lo que vivió Samuel en su momento, y como todo lo que rodea un suceso como estos, ¿no? Y como sin Dios es imposible, Sí, literalmente. Pero con Dios, o sea, literalmente en su palabra dice que para Dios no hay nada imposible. así es. Y pues aquí está.
una persona que se creía que era imposible y Dios lo hizo posible. Y por último, si pudieras dejarles en una frase algo a las personas que nos están viendo de tu testimonio, ¿qué les dirías para cerrar este tiempo? Yo creo que lo que diría sería que Dios los ama a pesar de la situación que ustedes estén viviendo. No sé si sea buena, si sea mala a sus ojos, pero Dios los ama con amor eterno y fueron pensados en Él y son hechos para Él y por Él. Entonces hay que agarrarnos como de esta identidad de lo que la palabra de Dios dice que somos para poder caminar en este camino tan largo y tan increíble que es caminar en Dios. Wow, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo y por compartirnos un pedacito de todo tu testimonio, que hay mil cosas más, hay mil... Yo he escuchado su testimonio, yo creo que completo como unas 3 veces, creo, apenas. No sé. Pero siempre salen detalles, sobre todo cuando nos lo cuentan sus papás. Sí. Salen detalles, o sea, que dices, no manches, o sea, cómo Dios estaba ahí, cómo Jesús no soltó a ninguno de ustedes en todo ese tiempo y así sigue siendo, o sea, no fue solamente el Dios que salvó a Samuel de la muerte en ese momento, sino que sigue siendo el Dios que te sustenta el día de hoy, día a día, y que te va a sustentar después, al igual que a mí, al igual que ustedes. El Dios que creemos es un Dios vivo, es un Dios que actúa, que muchas veces no entendemos el por qué, ni el para qué, ni nada, pero si nos agarramos de su mano, híjole, todo puede ser diferente. Todo puede cambiar, todo puede ser diferente, porque en Él tenemos una esperanza viva. Así que muchas gracias por todos los que se conectaron en este ratito que se nos fue volando. Sí. Muchas gracias por escuchar su testimonio. Estamos en contacto con ustedes, acuérdense, a través de nuestras plataformas, que estamos en Instagram y Facebook como Fer y Sam. Y en YouTube tenemos los 2 canales, el canal de Click, donde va a quedar grabada esta entrevista, y el canal de música de Héctor Samuel Música. Entonces, si fue de bendición para ustedes esta entrevista, te invitamos a que la compartas muchísimas veces, para que, no por nosotros, no por nada así, sino para que, yo estoy segura que o sea, es un propósito por el que tú estés aquí, por el que estés vivo, y si Dios puede usar este cachito de tu testimonio, que lo siga usando cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta que Él quiera. Así que es una bendición para nuestras vidas, les queremos, les bendecimos y compartan este video. Adiós. Bye.